En esa constitución, primero se elimina la vicepresidencia y solamente se le da peso al presidente. Aparece también la libertad de cultos, ¿no? También la no participación política del APRA, su ilegalidad, ¿no? Su ilegalidad. También tienes la prohibición de voto a los militares. Profesora, ¿y eso por qué si Sánchez Cerro es un militar? Es muy fácil. En el ejército no estamos hablando de una institución homogénea, ¿no? En el ejército lo que se está buscando siempre es mantener las cúpulas de poder. Y si los militares pueden elegir y ser elegidos, lo más probable es que intenten hacer algo en contra de lo que Sánchez Cerro consideraba un gobierno prolongado, porque en el caso de Sánchez Cerro, que era un golpe de Estado, y que luego va a las elecciones fraudulentas, porque pasa eso, ¿no? Que Sánchez Cerro toma el poder en el 29, pero en el 31 llama elecciones. Y al llamar elecciones, él hace toda una artimaña con su grupo de los militares, que no son homogéneos, como te digo, hace todas sus artimañas y con sus malas artes ganan las elecciones del 31, que en esas elecciones se presentaba Víctor Raúl Laya de la Torre con el APRA y justamente se lo declara en la ilegalidad para evitar que ellos puedan llegar a la presidencia de la República. Porque tú sabes que si el APRA se presentaba a la presidencia de la República, la mayor parte de la gente iba a votar por ellos, porque no casi la gente no... salvo que haya una guerra, la gente no confía en los militares. Siempre confiaban en Víctor Raúl. Además, Víctor Raúl era un joven, clase media, había estudiado Derecho, había sido parte de la Universidad de San Marcos, entonces era el revolucionario de la época, ¿no? También se prohíbe el voto para la Iglesia Católica y se da el voto femenino en municipales. Es importante hacer notar que solamente es en elecciones municipales. Porque, ¿qué ocurre? Ocurre que después también va a haber una participación femenina, pero en los votos presidenciales, que lo vamos a ver recién en el gobierno de Odría. En esta constitución hay otra cosita que no hemos visto, y es que aparecen dos leyes también súper importantes, la ley del divorcio y el matrimonio civil, ¿no? Con esto le quitábamos un poco de poder a la Iglesia Católica y el Estado seguía siendo el predominante. Finalmente viene el problema de la guerra con Colombia. Y como te lo contaba en algún momento, tiene su origen en el Tratado Salomón-Lozano. Cuando Colombia recibe el territorio de Leticia con pobladores dentro, ellos deciden seguir cobrando los impuestos fronterizos que le llamaban. Esos impuestos fronterizos se le cobraba a la población que se encontraba dentro de la frontera en Colombia. O sea, en la frontera colombiana había que cobrarles impuestos a ellos. En el Perú no se hacía eso, por eso cuando la población llegó a Leticia era extraño e inclusive se rebelaron en contra de eso, y es por eso que el gobierno colombiano reprimió. Al reprimir, ese fue el momento en que Luis Miguel Sánchez Cerro decidió iniciar una guerra, y para eso empezó digamos que el primer paso de los militares, que es pasar revista a sus tropas para llevarlos a la guerra. En ese pasar revista del hipódromo de Santa Beatriz, un fanático aprista le disparó y lo mató, y los militares inmediatamente decidieron hacer el reemplazo de presidente, y es por eso que aparece el gobierno de Óscar Raimundo Benavides, que ya es un viejo conocido, porque en realidad Óscar R. Benavides ya ha gobernado. Este es su segundo gobierno. El primer gobierno es el de la Primera Guerra Mundial. Siempre que estalla una guerra mundial, él está presente. Estalló en la primera, estuvo presente, y en la segunda también está presente Óscar R. Benavides, ¿no? Él da la ley de amnistía general y política de paz y concordia, que es esta ley que va a ponerle paños fríos a la persecución del APRA y el Partido Comunista, y en obras crea la carretera panamericana y la carretera central, que buscan unir o buscan conectar los espacios dentro del territorio nacional. ¿Bien? Ahora, el gobierno de Óscar R. Benavides es un gobierno también en donde se sigue la política industrial que había empezado el Mocho Sánchez Cerro, ¿no? También aparece una ampliación en las políticas populistas, con la creación de barrios obreros y también con la posibilidad de tecnificar la mano de obra de las industrias recientes, pequeñas, ¿no? Además, termina el gobierno de los militares y comienzan los años 40. Yo siempre suelo llamarlo los locos años 40 para el Perú.
Así como en Estados Unidos, después de la Primera Guerra Mundial, Estados Unidos comienza a producir, a vender, y son los mejores años económicos de Estados Unidos, así también en el Perú, ¿no es cierto? En el Perú aparece la primavera democrática. ¿Y por qué le llamamos a los años 40 la primavera democrática? Punto número 1, porque vamos a dejar de ser gobernados por militares y vamos a comenzar a ser gobernados por civiles a través del voto. Ese es punto número 1. Punto número 2, porque va a haber entre los gobiernos de este periodo y los partidos perseguidos una política de paz, de calma, de serenidad, ya no tanto de presión, ¿no? En este primer gobierno, ¿no?, que vamos a ver en la primavera democrática, lo primero que nos vamos a tener que dar cuenta es que los civiles están, digamos, tratando de transar con, sobre todo, el APRA, que es el partido popular más visible del momento. Bien, entonces vamos a ver las características de este periodo y luego vamos a empezar a ver los presidentes. En cuanto a la primavera democrática, como te lo comentaba, es un gobierno con líderes civiles, con tolerancia sobre todo a la Alianza Popular Revolucionaria Americana. En cuanto a la economía, tenemos que ver que el gobierno de la primavera democrática es un gobierno donde se incrementan las exportaciones gracias a algo que a ti te va a favorecer siempre. Y recuerda, por favor, cada vez que hay una gran guerra en el mundo o que se están librando enfrentamientos por territorio, tanto en Europa como en América, por ejemplo, siempre se necesitan materias primas para desarrollar armas, para mantener, por ejemplo, a los ejércitos, y al Perú le va muy bien cuando aparecen estas guerras. Es por eso que la Segunda Guerra Mundial va a ser un bálsamo para la economía del Perú. Por otro lado, también está la recesión económica posterior a la Segunda Guerra Mundial. O sea que cuando termina la Segunda Guerra Mundial, el Perú entra en crisis. ¿Por qué? Porque tú solo dependías de ellos. Y también el intento de industrialización nacional. Si bien es cierto, los militares habían ya intentado hacer un proyecto nacional industrial, este proyecto no va por parte del Estado, este proyecto va apoyado por el Estado, pero con capital privado, porque recuerda que el primer presidente que lo impulsa es Manuel Prado Ugarteche, que en esta parte de la historia del Perú, de la República Peruana, tiene 2 gobiernos, así que él va a impulsarlo a partir de la Sociedad de Industrias, a partir del Ministerio de Industria, de Fomento, etcétera, etcétera. Y también el establecimiento de la política de control de precios. Profesora, pero si usted me está queriendo decir que la industria es más bien privada, ¿por qué deberían controlar los precios si es una característica de un gobierno de tipo intervencionista, de un gobierno con una economía heterodoxa? Quiero decirte que al final de este periodo, la recesión económica que provoca la Segunda Guerra Mundial hace que el Estado debe intervenir. Esa intervención provoca el establecimiento de la política de control de precios. Esta política de control de precios es básicamente para solucionar los problemas que ha dejado la Segunda Guerra Mundial y el acrecentamiento de la recesión económica. En el aspecto internacional está la posición neutral del Perú al principio de la Segunda Guerra Mundial, porque tú ya sabes que en la segunda mitad de la Segunda Guerra Mundial ya el Perú va a tomar, digamos, protagonismo, va a tomar peso por el espacio de los aliados. Al final de la guerra, entonces, el Perú tiene una afinidad importante con los aliados porque vamos a ver elementos que permiten que el Perú se desarrolle con capital norteamericano y es por eso que los estamos apoyando. Bien, entonces vamos a ver rápidamente el primer gobierno de este periodo, que es el de Manuel Prado Ugarteche. Bien, en el caso de Manuel Prado Ugarteche, lo primero que hay que decir es que es un gobierno civil que busca y permite la legalización sindical. Profesora, pero ¿no se supone que el Estado debe ser todo, debe controlar todo? No, porque recuerda que eso es en los gobiernos de los militares. En los gobiernos de los civiles hay participación del Estado con la propiedad privada y los trabajadores. En este caso, los trabajadores se pueden agrupar en lo que tú llamas sindicatos de obreros, ¿no es cierto? En donde ellos pueden luchar por sus condiciones de trabajo, por ejemplo, que ya han habido varias victorias, ¿ah? Por ejemplo, se ha logrado la ley de accidentes de trabajo en el gobierno de Leguía, se ha logrado la ley de 8 horas de trabajo a nivel nacional, que es del gobierno de Pardo, y también se han logrado diferentes mecanismos para poder adaptar el trabajo de una mejor manera al espacio industrial del Perú.
También recuerda está la exportación masiva de caucho y cobre para la Segunda Guerra Mundial. Dos cosas súper importantes porque recuerda que forman parte tanto de la industria más importante de Europa y Estados Unidos y también para la guerra, ¿no? En el caso del cobre, recuerda, para la guerra importantísimo, y el caso del caucho para la construcción, la fabricación de automóviles que están en toda boga para la Segunda Guerra Mundial. Llega a su recesión económica, finalmente después de la Segunda Guerra Mundial, y también recuerda que en este periodo vamos a librar una guerra importante, que es la guerra contra el Ecuador. La guerra contra el Ecuador que vamos a desarrollar a continuación. Mira, en la guerra contra el Ecuador del año 41 hay una causa, la posesión de Tumbes, Jaén y Maynas. Tumbes, Jaén y Maynas, un territorio que ya habíamos tenido con ese problemas antes, en la guerra contra la Gran Colombia en el gobierno de José Lamar. En el caso de estos territorios, el Perú debería verse en la posición de cederlos, supuestamente, ¿no? Pero el Perú va a entrar a la guerra. Al inicio va a atacar el puesto fronterizo de Aguas Verdes y se van a dar sendos problemas en esta guerra porque al principio tampoco ni siquiera se sabía quién había comenzado la guerra. Los ecuatorianos decían que el Perú había invadido el puesto fronterizo. Los peruanos decían que nos habían invadido. El gobierno de Prado Ugarteche enfrentó esta guerra y finalmente la batalla más importante, que es la batalla de Zarumilla, vamos a ponerlo por acá, batalla de Zarumilla, tuvo como héroe máximo a Eloy Ureta. Eloy Ureta ganó esta batalla y en realidad ganamos la guerra. El único problema era que el gobierno de Prado Ugarteche quería menos problemas limítrofes y más ganancias industriales. Es por eso que finalmente cede y termina la guerra ¿con qué? Termina la guerra con la firma del Protocolo de Paz, Amistad y Límites de Río de Janeiro, en donde le cedemos territorio fronterizo, no Tumbes, Jaén y Maynas, pero sí territorio fronterizo al Ecuador, y vamos a cerrar un capítulo más con ellos. Ahora, antes de irnos del gobierno de Prado, vamos a ver un poquito el espectro social, cómo se encuentra el Perú en ese momento, y recuerda que se reconstruye la Biblioteca Nacional, que fue destruida por el incendio del 43, ¿ya? Lo reconstruyó, por si no lo sabes, el historiador Jorge Basadre Grossman, y se realiza el censo del 40, ¿por qué? Porque el 25 de mayo del 40 aparece en el Perú un periodo de convulsión, de caos por el terremoto de este año que ha desconfigurado la ciudad. La Lima que tú veías a inicios del siglo XX ya no va a ser la misma Lima que tú ves ahora. ¿Por qué? Porque esos callejones de un solo caño, esos espacios de Lima, del centro histórico de Lima, van a desaparecer. Fue un terremoto muy fuerte en Lima, del cual no se ha vuelto a ver algo parecido en la capital, así que ten cuidado. Y para ver cuánta mano de obra para la industria había y cuánta posibilidad de seguir manteniendo el sistema existía, es que se hizo el censo del año 40, que es el primero del siglo XX, ¿verdad? Y por supuesto la guerra contra el Ecuador, que ya te había mencionado. Y no olvides que también, producto de habernos intervenido en la Segunda Guerra Mundial, es que aparece la confiscación de bienes y la deportación de la población japonesa e italiana del Perú, además de los alemanes también, que viven en Chaclacayo. Sí es cierto que el gobierno peruano persiguió a estas personas, a estos migrantes, inclusive los japoneses que vivían en la actual avenida Grau, fueron deportados e inclusive algunos fueron llevados a los campos de concentración norteamericanos que sirvieron para reclutar la mano de obra y el capital humano tanto de los italianos como de los alemanes y los japoneses, capital humano con el que luego Estados Unidos crea instituciones como por ejemplo la NASA, que le va a ser de mucha ayuda para la famosa Guerra Fría, ¿no? En cuanto al gobierno de José Luis Bustamante. José Luis Bustamante en realidad nunca había estado en la arena política, él no había pertenecido a ningún partido político y tampoco había gobernado en algún momento. Pero lo que sí era cierto era que el APRA empezaba a desesperarse, porque después del gobierno de Prado Ugarteche, para llamar a las elecciones,
ocurría que después de la guerra contra el Ecuador, todo el mundo pensaba que el general Eloy Ureta era el mejor candidato, y eso era un problema muy fuerte para el APRA, porque habían conseguido neutralizar, parar la ley de emergencia, pero si entrara un militar al gobierno nuevamente les iba a pasar lo mismo. Estaban en calma, estaban en paz, estaban en concordia con el gobierno de Prado Garteche, y ahora nuevamente regresarían a lo mismo si entraba Eloy Ureta, así que había que evitar a toda costa que él saliera ganador. Era imposible defender a las masas, no darse cuenta de que ellos querían que Eloy Ureta gobernara, ya que él había sido el gran héroe del 41, pero Víctor Raúl Aya de la Torre decidió apoyar al candidato José Luis Bustamante Rivero y creó toda una parafernalia a su alrededor, inclusive hasta eslogans políticos que siempre los menciona en clase, como el famoso eslogan que le hacen en la campaña que decía: si quieres estar a dieta, vota por Ureta; si quieres comer bastante, vota por Bustamante. Digamos que ahí nada más ellos estaban haciendo una separación entre lo que iba a venir en los gobiernos. Si te vas con Eloy Ureta, que no sabe hacer nada, que es un milico bruto, que es un cachaco bruto, entonces no vamos a comer nada, vamos a tener problemas, vamos a estar mal económicamente. Pero si nos vamos con Bustamante, que es un industrial, que es un moderno, entonces ahí sí las cosas iban a mejorar. Y la gente, tú sabes que la gente tiende a seguir las modas, las tendencias, y entonces Bustamante llegó a ser presidente del Perú con apoyo del partido aprista. Bien, vamos a examinar un poco el gobierno de Bustamante y Rivero. Bien, en el caso de Bustamante y Rivero, este primer gobierno llega apoyado por el partido aprista, pero tú recuerdas que los apristas no dan puntadas sin hilo, o sea, tampoco es que nosotros empecemos o creamos que los apristas querían hacerlo simplemente por librarse. Ellos estaban pidiendo algo al gobierno de Bustamante y Rivero, que eran curules en el Congreso, dándonos cuenta que para esa época el Congreso era bicameral, y esta bicameralidad permitía que, claro, a ellos no los iban a escoger por la ley de emergencia porque no podían votar por ellos, ya que eran ilegales, pero lo que sí se podía hacer era que no voten por ellos, porque solamente se votaba por diputados, por senadores no se votaba. El presidente era el que elegía como cargo de confianza al senador. Entonces, como no iba a pasar por votaciones, ellos sí podían entrar al Congreso de la República para bloquear las leyes como la de emergencia en contra de ellos, a partir de la ayuda de José Luis Bustamante y Rivero. Entonces, finalmente llegó el momento, digamos que, de hacer lo que habían planeado, pero al final no se llegó a dar porque Bustamante y Rivero al final se negó, y los apristas obviamente no iban a aceptar un no por respuesta. Así que ellos decidieron movilizar a los obreros de la CTP del puerto del Callao, hacerlos parar para que el Perú entrara en crisis. Profesora, ¿pero por qué el puerto del Callao era tan importante para esta época? Porque tú recuerdas, se ha venido haciendo una política ya de hace 3 gobiernos con que todo era industria nacional. Entonces eso hacía que el puerto del Callao fuera clave para entrada y salida tanto de recursos como de productos. Entonces, el que se haya parado prácticamente casi una semana provocaba que el Perú se viniera en picada, y esa picada fue aprovechada por otro militar que siempre aprovecha las crisis económicas, llamado Manuel Odría, ¿verdad? Pero vamos a detenernos un poquito más en el gobierno de Bustamante y Rivero. En su gobierno se retorna a la legalidad a los partidos, vamos a ponerla acá, a los partidos políticos restringidos por la ley de emergencia, como el APRA y el Partido Comunista. Hay una inestabilidad política por la conspiración del APRA, y por eso es que dejan al APRA fuera de la ley, y se incrementa el control de precios. ¿Por qué se incrementa el control de precios? Cuando entramos en crisis económica en la última parte de su gobierno, lo que el gobierno tiene que hacer es reorganizar la economía a partir de lo que ya se ha venido haciendo siempre. Cada vez que hay una crisis, el Estado interviene, ¿verdad? Entonces, el Estado va a intervenir para controlar los precios, pero dentro de este gobierno se van a dar 2 leyes. La primera, que es la ley del llanaconaje, que es la que dice que no es legal el trabajo gratuito por parte de los indígenas. Gratuito por los indígenas en las haciendas. Si el hacendado quiere
que haya mano de obra y que se trabaje en sus tierras, pues tiene que pagar. Profesora, pero eso parece muy normal. Sí, pero para la época en realidad no lo era. Y los más afectados también son los apristas, porque muchos de ellos tienen terrenos algodoneros, arroceros o azucareros en el norte con esta modalidad de no pago a los indígenas que ahora ya no se va a poder hacer. Y finalmente la ley de semillas peruanas, que ya se venía estudiando la idea esta de que las corrientes o los bancos de peces venían empujadas por las masas de aguas calientes que venían desde el norte y iban a empujar grandes bancos de peces al Perú, que luego iba a permitir un gran recurso hídrico que podíamos vender, podíamos exportar, y es por eso que se dice que se da la ley de que de cualquier punto del litoral peruano, 200 millas mar adentro, es mar eminentemente peruano. Solo pueden pescar barcos con bandera peruana o de otros países con permiso del Perú. Esto hacía entonces que nos preparemos para algo muy importante llamando el boom pesquero, ¿verdad?